No estaba seguro de dónde más compartir estas historias, así que pensé en contarlas aquí. He sido oficial de búsqueda y rescate, SAR, por algunos años, y en ese tiempo he visto cosas que creo que les van a interesar. Tengo un buen historial encontrando personas desaparecidas. La mayoría de las veces, simplemente se salen del sendero o resbalan por un pequeño acantilado y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría ha escuchado el viejo consejo de «quédate donde estás», así que no suelen alejarse demasiado. Pero he tenido 2 casos en los que eso no sucedió. Ambos me atormentan bastante, y los uso como motivación para esforzarme aún más en cada caso de personas desaparecidas en los que me llaman. El primero fue un niño pequeño que estaba recogiendo bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos, y los dos desaparecieron casi al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista por unos segundos, y en ese tiempo los niños aparentemente se alejaron. Cuando no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar. Encontramos a la niña bastante rápido, y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Dijo que le dio bayas, y le dijo que se quedara callada, que quería jugar con su hermano un rato. La última vez que lo vio, estaba sentado sobre los hombros del hombre oso, y parecía tranquilo. Por supuesto, lo primero que pensamos fue en un secuestro, pero nunca encontramos rastro de otra persona en la zona. La niña insistía en que no era un hombre normal, que era alto y cubierto de pelo, como un oso, y que tenía una cara rara. Buscamos por semanas. Fue uno de los operativos más largos en los que he estado, pero nunca encontramos ni una sola pista de ese niño. El otro caso fue el de una joven que estaba de excursión con su madre y su abuelo. Según la madre, su hija había trepado a un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca bajó. Se quedaron esperando al pie del árbol por horas, llamándola, antes de pedir ayuda. De nuevo buscamos en todas partes y no encontramos ni un rastro de ella. No tengo idea de cómo pudo haber desaparecido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Algunas veces he salido a buscar con un perro rastreador, y en ciertas ocasiones, el perro ha tratado de llevarme directamente hacia acantilados. No colinas, ni paredes de roca escalables. Acantilados verticales, sin ningún punto de apoyo. Siempre me ha desconcertado, y en esos casos, por lo general, encontramos a la persona al otro lado del acantilado, o a kilómetros de donde el perro nos guiaba. Estoy seguro de que debe haber alguna explicación, pero es algo muy extraño. Uno de los casos más tristes en los que he trabajado fue la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años cayó por una pendiente y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un accidente completamente inesperado, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le dijimos lo que había pasado. Vio cómo cargaban la bolsa con el cuerpo en la ambulancia y dejó escapar el lamento más desgarrador y doloroso que he escuchado en mi vida. Era como si toda su existencia se estuviera desmoronando, como si una parte de ella hubiera muerto junto con su hija. Me enteré por otro oficial de SAR que unas semanas después la madre se quitó la vida. No pudo soportar la pérdida de su hija. Una vez me asignaron con otro oficial de SAR porque había reportes de osos en la zona. Estábamos buscando a un tipo que no había regresado de una expedición de escalada cuando debía hacerlo, y terminamos teniendo que hacer algo de escalada seria para llegar al lugar donde pensábamos que podría estar. Lo encontramos atrapado en una grieta con una pierna rota. No fue agradable. Había estado allí por casi 2 días, y su pierna estaba claramente infectada. Pudimos subirlo a un helicóptero, y uno de los paramédicos nos contó que el tipo estaba absolutamente fuera de sí. No paraba de hablar sobre cómo todo iba bien, hasta que llegó a la cima, y había un hombre ahí. Dijo que el tipo no tenía equipo de escalada y que llevaba una parca y pantalones de esquí. Se le acercó, y cuando se dio la vuelta para verlo, notó que no tenía rostro. Solo una cara en blanco. Se asustó tanto que intentó bajar demasiado rápido, y por eso cayó. Dijo que pudo escuchar a ese hombre toda la noche, bajando la montaña,
y dejando escapar unos gritos horribles y ahogados. Esa historia me puso los pelos de punta. Me alegro de no haber estado ahí para escucharlo. Una de las experiencias más aterradoras que he tenido fue durante la búsqueda de una mujer joven que se separó de su grupo de excursionistas. Estuvimos fuera hasta tarde en la noche porque los perros habían captado su rastro. Cuando la encontramos, estaba acurrucada debajo de un tronco podrido. No tenía zapatos ni mochila, y claramente estaba en estado de shock. No tenía heridas, y pudimos hacer que caminara con nosotros de regreso a la base. Pero en el camino, seguía mirando detrás de nosotros y preguntando por qué ese hombre grande de ojos negros nos estaba siguiendo. No veíamos a nadie, así que lo descartamos como un síntoma del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía. Seguía pidiéndome que le dijera que dejara de hacerle caras. En un punto, se detuvo, se giró y empezó a gritar al bosque, diciendo que quería que la dejara en paz. «No me voy a ir contigo», decía, «y no te voy a dar a ellos». Finalmente logramos que siguiera caminando, pero comenzamos a escuchar unos ruidos extraños a nuestro alrededor. Sonaban como tosidos, pero rítmicos y profundos. Casi como insectos, no sé cómo describirlo. Cuando estábamos a la vista de la base, la mujer me miró con los ojos abiertos como platos. Me tocó el hombro y dijo: «Él dice que te apures. No le gusta ver la cicatriz en tu cuello». Tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero está oculta bajo mi camisa, y no tengo idea de cómo pudo verla. Justo después de decir eso, escuché esa extraña tos justo en mi oído, y casi salto del susto. Aceleré el paso, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero me sentí aliviado cuando salimos de ahí esa noche. Esta es la última historia que contaré, y probablemente la más extraña que tengo. No sé si pasa en todas las unidades de SAR, pero en la mía es algo de lo que todos estamos al tanto, aunque no se hable. Si le preguntas a otros oficiales, puede que sepan de lo que hablas, pero dudo que te digan algo. Nos han dicho que no lo mencionemos, y con el tiempo nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera nos parece raro. En casi todas las búsquedas que nos llevan lejos en el bosque, hablo de 30 o 40 millas adentro, en algún punto encontramos una escalera en medio del bosque. Como si hubieras tomado una escalera de una casa y la hubieras puesto ahí. La primera vez que vi una, pregunté por ella, y otro oficial solo me dijo que no me preocupara, que era normal. Todos los que pregunté me dijeron lo mismo. Quise acercarme a una, pero me dijeron, muy en serio, que nunca me acercara a ellas. Ahora solo las ignoro cuando las veo, porque ya es algo demasiado común. Tengo muchas más historias, y si alguien está interesado, puedo contar más mañana. Si alguien tiene teorías sobre las escaleras, o si han visto algo similar, háganmelo saber. Así que me conecté de nuevo esta noche y me quedé impresionado por la cantidad asombrosa de interés que parece haber generado esto. Primero, abordaré algunas cosas que ustedes han mencionado. Mucha gente ha señalado la similitud entre algunas de mis historias y las de David Paulides. Les aseguro que de ninguna manera intento copiarlo. Tengo el mayor respeto por el tipo. De hecho, él fue quien me inspiró a escribir esto, porque puedo corroborar muchas de las cosas de las que habla. Tenemos muchos de estos extraños casos de personas desaparecidas, y la mayoría de las veces no se resuelven. O bien, las encontramos en lugares donde no deberían estar. Personalmente, no he atendido muchas llamadas de ese tipo, pero compartiré algunas que he visto, además de una historia que me contó un amigo relacionada con esto. Recibí muchos comentarios acerca de las escaleras, así que hablaré brevemente sobre ellas y también incluiré una historia. Vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, casi en ruinas, pero otras son completamente nuevas. Vi un conjunto que parecía salido de un faro. Eran de metal y en espiral, casi con un aire anticuado.
Las escaleras no se extienden infinitamente ni llegan más allá de lo que puedo ver, pero algunos conjuntos son más altos que otros. Como dije antes, imaginen las escaleras de su casa, como si alguien las hubiera cortado y pegado en medio de la nada. No tengo fotos. Nunca se me ocurrió intentarlo de nuevo después de la primera vez, y realmente no me siento dispuesto a arriesgar mi trabajo por ello. Intentaré de nuevo en el futuro, pero no puedo prometer nada. Algunas personas expresaron confusión sobre el tipo que se topó con el hombre sin rostro. Para aclarar, cuando el escalador subió y llegó a la cima de este pico, vio a otro hombre con parca y pantalones de esquí. Ese era el hombre sin rostro. Lamento la confusa redacción de esa historia. Trataré de evitarlo en el futuro. Bien, pasemos a las nuevas historias. En cuanto a personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate. Personas que se caen por acantilados y se lesionan, se queman. No creerías con qué frecuencia sucede esto, sobre todo con jóvenes borrachos. O son mordidas o picadas por animales o insectos. Somos un equipo unido y contamos con veteranos que son excelentes para detectar señales de personas perdidas. Eso es lo que hace que estos casos en los que nunca encontramos ni rastro de ellos sean tan frustrantes. Uno en particular nos afectó a todos, porque encontramos algún indicio de ellos, pero solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado haciendo senderismo solo por un sendero bien establecido, pero su esposa llamó para decir que no había llegado a casa cuando debía. Al parecer, tenía antecedentes de convulsiones y ella estaba preocupada de que no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido una convulsión en el camino. Antes de que pregunten, no tengo idea de por qué él pensó que estaba bien salir solo o por qué ella no lo acompañó. No me detengo en esos detalles porque, llegado cierto punto, realmente no importa. Alguien está desaparecido y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en formación de búsqueda estándar, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara indicios de que el hombre se había salido del sendero. Nos agrupamos y lo seguimos, dispersándonos en forma de abanico para cubrir la mayor área posible. De repente, llega una llamada por radio pidiéndonos que todos regresemos a la ubicación del veterano, y acudimos de inmediato, ya que esto suele significar que la persona desaparecida está herida y necesitamos un equipo completo para sacarla de manera segura. Al reunirnos de nuevo, encontramos al veterano parado en la base de un árbol, con las manos apoyadas a los lados de su cabeza. Le pregunto a mi compañero qué sucede, y él señala hacia las ramas del árbol. Casi no podía creer lo que veía. Un bastón de andar colgaba de una rama situada a, al menos, 9 metros sobre el suelo. La pequeña correa del mango estaba enrollada alrededor de la rama, simplemente colgando allí. No hay manera de que el hombre lo haya lanzado tan alto, y no vimos ninguna otra señal de que aún estuviera en la zona. Llamamos hacia el árbol, pero era obvio que no había nadie allí. Todos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscándolo. Incluso sacamos a nuestros perros rastreadores, pero ellos perdieron su rastro mucho antes de llegar a ese árbol. Finalmente, se dio por terminada la búsqueda, ya que había otras llamadas a las que atender, y pasado cierto punto, poco se puede hacer. La esposa del hombre nos llamó todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su esposo, y era desgarrador escuchar cómo se iba quedando sin esperanzas cada vez más. No estoy seguro de por qué este caso en particular fue tan desconcertante, pero creo que fue por la increíble improbabilidad del suceso y las preguntas que generó. ¿Cómo diablos terminó el bastón de este hombre allí? ¿Alguien lo mató y lo lanzó como una especie de extraño trofeo? Hicimos todo lo posible por encontrarlo, pero fue casi como una burla. Todavía hablamos de ese caso de vez en cuando. Los niños desaparecidos son lo más desgarrador. No importa bajo qué circunstancias se pierdan, siempre es difícil, y siempre tememos especialmente a aquellos que encontramos fallecidos. No es algo común,
Pero sucede. David Paulides habla mucho sobre niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares donde no deberían o no podrían estar. Honestamente, puedo decir que he oído hablar de este tipo de situaciones más de las que he visto, pero compartiré uno de los casos que más me ha marcado y que presencié personalmente. Una madre y sus 3 hijos estaban de picnic en una zona del parque que cuenta con un pequeño lago. Uno tenía 6 años, otro 5, y el más pequeño, alrededor de 3. La madre los vigilaba muy de cerca y, según ella, en ningún momento los perdía de vista. Además, no vio a nadie más en la zona, lo cual es importante. Empacó sus cosas y comenzaron a dirigirse hacia el estacionamiento. Este lago se encuentra a unos 3 kilómetros dentro del bosque y está en un sendero muy bien establecido. Es casi imposible perderse camino al lago, a menos que te desvíes deliberadamente del camino como un imbécil. Mientras sus hijos caminaban delante de ella, oyó lo que parecía ser a alguien acercándose por el sendero por detrás. Se dio la vuelta, y en los 4 o 5 segundos en que no la observó, su hijo de 5 años desapareció. Pensó que se había apartado del camino para orinar o algo por el estilo, y les preguntó a los otros 2 dónde estaba. Ambos le dijeron que un hombre grande con una cara aterradora salió del bosque junto a ellos, tomó de la mano al niño y lo condujo hacia los árboles. Los 2 niños restantes no parecían alterados. De hecho, ella comentó más tarde que parecía como si hubieran sido drogados, pues estaban algo despistados y confusos. Naturalmente, la madre se asustó y empezó a buscar frenéticamente a su hijo, gritando su nombre. En un momento, llegó a pensar que lo oyó responderle. Obviamente, no podía lanzarse a correr ciegamente al bosque, ya que tenía a los otros 2 niños, así que llamó a la policía y nos enviaron de inmediato. Respondimos y comenzamos la búsqueda de él. Durante esta búsqueda, que abarcó varios kilómetros, nunca encontramos ni una sola pista del niño. Los perros rastreadores no lograron captar ningún rastro, y no hallamos ninguna prenda, arbustos rotos ni literalmente nada que indicara que un niño hubiera estado allí. Claro, durante un tiempo hubo sospechas sobre la madre, pero pronto quedó claro que estaba completamente destrozada por lo sucedido. Buscamos a este niño durante semanas, con la ayuda de muchos voluntarios. Pero eventualmente, la búsqueda se fue agotando y tuvimos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios continuaron buscando, y un día recibimos una llamada por radio informándonos que se había encontrado un cuerpo y que debía ser recuperado. Nos dieron la ubicación, y ninguno de nosotros podía creerlo. Pensamos que tendría que tratarse de otro niño, pero salimos hacia allá, a unos 24 kilómetros del lugar donde desapareció, y, efectivamente, encontramos el cuerpo del niño que habíamos estado buscando. He estado tratando de entender cómo llegó este niño a estar donde fue hallado, y nunca he encontrado una respuesta. Un voluntario que se encontraba en la zona, ya que pensó que podría revisar lugares en los que nadie más se imaginaría, por si acaso el cuerpo había sido depositado allí. Llegó a la base de una empinada pendiente rocosa, y a mitad de camino, vio algo. Miró a través de sus binoculares, y, efectivamente, allí estaba el cuerpo de un niño pequeño, encajado en una pequeña hendidura en la roca. Reconoció el color de la camiseta del niño y supo de inmediato que se trataba del niño desaparecido. Fue entonces cuando lo reportó, y fuimos enviados. Nos tomó casi 1 hora bajar su cuerpo, y ninguno de nosotros podía creer lo que veíamos. No solo el niño se encontraba a unos 24 kilómetros de donde había iniciado su camino, sino que era imposible que hubiera llegado allí por sí solo. Esa pendiente es traicionera, y es difícil incluso para nosotros, con nuestro equipo de escalada. Estoy seguro de que un niño de 5 años no tenía forma de llegar hasta allí por su cuenta. Además, el niño no tenía ni un rasguño. Le faltaban los zapatos, pero sus pies no estaban dañados ni sucios, por lo que no fue como si un animal lo hubiera arrastrado. Y, por lo que se podía notar,
no llevaba muerto mucho tiempo. A esa altura, llevaba más de un mes en el lugar, y parecía que había fallecido, como máximo, 1 o 2 días. Todo el asunto fue increíblemente extraño, y fue una de las llamadas más desconcertantes en las que he estado. Más tarde supimos que el forense determinó que el niño había muerto por exposición al frío. Se había congelado hasta morir, probablemente a altas horas de la noche, 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha, es una de las cosas más extrañas que he visto. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda de un niño de 4 años que se había separado de su madre. Se trataba de uno de esos casos en los que sabíamos que lo encontraríamos, porque los perros tenían un rastro de olor muy fuerte y veíamos señales claras de que estaba en la zona. Al final, lo encontramos en un matorral de bayas a unos 800 metros de donde se le había visto por última vez. El niño ni siquiera se había dado cuenta de que se había alejado tanto. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo cual me alegró porque realmente no soy muy bueno con los niños y se me dificulta hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi instructora y yo regresábamos, ella decidió desviarse para mostrarme uno de los puntos calientes donde solemos encontrar personas desaparecidas. Se trata de una depresión natural en el terreno, cerca de un sendero popular, y la gente suele moverse cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos hasta allá, están a unos cuantos kilómetros, y llegamos en alrededor de 1 hora. Mientras recorríamos la zona, y ella me iba señalando lugares en los que había encontrado gente en el pasado, vi algo a lo lejos. Ahora, el área en la que estábamos se encontraba a unos 13 kilómetros del estacionamiento principal, aunque hay caminos secundarios que se pueden tomar para acercarse si no quieres caminar tanto. Pero estábamos en terreno protegido por el Estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial en esa zona. Lo máximo que verás es una torre de incendios o un refugio improvisado que las personas sin hogar creen que pueden construir sin mayores problemas. Lo que pude ver desde allí fue que aquello tenía bordes rectos, y si hay algo que aprendes rápido es que la naturaleza rara vez traza líneas rectas. Lo señalé, pero ella no dijo nada. Simplemente se quedó atrás y me dejó acercarme a verlo. Me acerqué a unos 6 metros y de repente se me erizó la piel en la nuca. Era una escalera, en medio del maldito bosque. En un contexto normal sería literalmente lo más inofensivo del mundo. Simplemente una escalera común, con alfombra beige y de unos 10 escalones de altura. Pero en lugar de estar en una casa, donde obviamente debería estar, estaba allí, en medio del bosque. Los laterales, obviamente, no estaban alfombrados y se veía la madera con la que estaba hecha. Era casi como un fallo gráfico de un videojuego, donde la casa no se carga por completo y las escaleras son lo único visible. Me quedé parado, y fue como si mi cerebro trabajara a toda velocidad tratando de entender lo que estaba viendo. Mi instructora se acercó y se paró a mi lado, y simplemente se quedó ahí, mirándola como si fuera lo menos interesante del mundo. Le pregunté, ¿qué demonios hace esto aquí? Y ella se rió entre dientes. Acostúmbrate, novato, los vas a ver muchos. Empecé a acercarme más, pero ella me agarró del brazo, con fuerza. No lo hagas, dijo. Su voz era casual, pero su agarre era firme, y me quedé mirándola. Los verás todo el tiempo, pero no te acerques a ellos, no los toques, no subas por ellos, solo ignóralos. Empecé a preguntarle más sobre el tema, pero algo en la forma en que me miraba me dijo que era mejor no insistir. Terminamos siguiendo nuestro camino, y el tema no volvió a mencionarse durante el resto de mi entrenamiento. Tenía razón, de todas las llamadas a las que voy, diría que en aproximadamente 1 de cada 5 termino topándome con un juego de escaleras. A veces están relativamente cerca del sendero, quizás a unos 3 o 5 kilómetros. Otras veces están a unos 32 o 48 kilómetros, literalmente en medio de la nada,
y solo los encuentro durante las búsquedas más amplias o en fines de semana de entrenamiento. Generalmente están en buen estado, pero en ocasiones parece que llevan allí desde hace mucho. De todo tipo, de todos los tamaños. La más grande que vi parecía provenir de una mansión de principios de siglo y tenía al menos 3 metros de ancho, con escalones que subían unos 5 o 6 metros. He intentado hablar del tema con gente, pero todos me dan la misma respuesta que me dio mi instructora. Es normal, no te preocupes, no es gran cosa, pero no te acerques ni subas por ellos. Cuando los aprendices me preguntan ahora, les doy la misma respuesta. Realmente no sé qué más decirles. Espero que algún día encuentre una respuesta mejor, pero aún no ha sucedido. Esta es otra historia que fue menos espeluznante y más triste. Un joven desapareció a finales del invierno, cuando, en realidad, nadie debería adentrarse tanto en los senderos. Cerramos muchos de ellos, pero algunos permanecen abiertos todo el año, a menos que haya una cantidad impresionante de nieve. Hicimos una operación para encontrarlo, pero había aproximadamente 2 metros de nieve en el suelo. Era un año inusualmente nevado. Y sabíamos que no era probable encontrarlo hasta la primavera, cuando llegara el deshielo. Y efectivamente, cuando llegó el primer deshielo importante, un excursionista reportó un cadáver a un poco de distancia del sendero principal. Lo encontramos en la base de un árbol, en un montón de nieve derretida. Supe de inmediato lo que había pasado, y me asusté muchísimo. La mayoría de ustedes que esquían o hacen snowboard, o pasan tiempo en la montaña, probablemente ya lo hayan adivinado. Cuando cae nieve, esta no se acumula tan densa en las áreas debajo de las ramas. Sucede especialmente con los abetos, porque tienen una especie de forma de paraguas cerrado. Lo que se forma es un espacio alrededor de la base del árbol, lleno de una mezcla de nieve suelta y polvorienta, aire y ramas. A estos se les llama pozos de árbol, y no son evidentes si no sabes qué buscar. Ponemos carteles en el centro de visitantes, grandes, advirtiendo lo peligrosos que son, pero cada año que cae una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee o no se toma en serio la advertencia, y nos enteramos en primavera. Mi mejor suposición es que este joven estaba haciendo senderismo y se cansó, o tal vez sufrió un calambre por caminar en la nieve profunda. Fue a sentarse a la base de un árbol, sin saber que había un pozo de árbol, y cayó en él. Quedó atrapado con los pies hacia arriba, y la nieve circundante se desplomó a su alrededor. Incapaz de liberarse, se asfixió. Se le llama asfixia por inmersión en la nieve, y normalmente no ocurre salvo en casos de nieve realmente profunda. Pero si quedas atrapado en una posición extraña, como le ocurrió a este joven, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. Lo que más me asustó fue imaginar lo mucho que debió luchar. Boca abajo, en el frío helado, no murió de inmediato. La nieve se habría compactado formando una masa densa y pesada sobre él, y habría sido literalmente imposible salir de allí. A medida que le costaba más respirar, habría comprendido lo que estaba sucediendo. No puedo ni imaginar lo que habría pensado en sus últimos momentos. Muchos de mis amigos menos aficionados a la vida al aire libre quieren saber si alguna vez he visto al hombre cabra durante alguna operación. Desafortunadamente, o quizá afortunadamente, nunca me ha pasado nada parecido. Supongo que lo más cercano fue todo el asunto del hombre de ojos negros, pero yo no vi nada. Sin embargo, hubo una llamada en la que me ocurrió algo similar, aunque no estoy seguro de querer atribuirlo al hombre cabra. Recibimos un aviso de que una mujer mayor se había desmayado en uno de los senderos y necesitaba ayuda para volver al área principal. Subimos hasta donde estaba ella, y su esposo estaba completamente alterado. Corrió, bueno, más bien troteó, hacia nosotros y nos contó que estaba un poco alejado del sendero, observando algo, cuando su esposa empezó a gritar detrás de él. Corrió de regreso hacia ella y la encontró inconsciente en el sendero. La colocamos en una tabla espinal,
y mientras la llevábamos de vuelta al centro de visitantes, ella recobró el conocimiento y volvió a gritar. La calmé y le pregunté qué había pasado. No recuerdo textualmente sus palabras, pero, esencialmente, esto fue lo que sucedió. Ella había estado esperando a su esposo cuando comenzó a oír un sonido muy extraño. Dijo que sonaba algo así como un gato, pero de una manera extraña, y no podía entender exactamente por qué. Se adelantó un poco para intentar escucharlo mejor, y el sonido parecía acercarse. Dijo que, cuanto más cerca se acercaba, más incómoda se sentía, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal. Recuerdo esta parte con claridad, porque fue tan extraña que dudo poder olvidarla. No era un gato, era un hombre diciendo la palabra miau una y otra vez. Simplemente miau, miau, miau. Pero no podía ser un hombre, no podía haber sido, porque nunca había oído a un hombre hacer que su voz sonara como un zumbido. Pensé que mi audífono se estaba fallando, pero no fue así. Lo ajusté y seguía sonando zumbante. Fue espantoso. Se acercaba, pero yo no podía verlo. Y mientras más se acercaba, más asustada me sentía, y lo último que recuerdo es una silueta saliendo de entre los árboles. Supongo que fue entonces cuando me desmayé. Obviamente, me resulta desconcertante pensar por qué un tipo estaría en medio del maldito bosque repitiendo miau, miau a la gente. Así que, una vez bajamos de la montaña, le dije a mi superior que iba a regresar a buscar en la zona para ver si encontraba algo. Él me dio el visto bueno, y agarré una radio y volví a donde se desmayó la mujer. No vi a nadie, así que seguí caminando alrededor de 1 kilómetro más, y luego, al volver, me desvié del sendero para tratar de averiguar de dónde había venido ella. Para ese momento ya casi era atardecer, y no tenía ninguna intención de quedarme solo en la noche, así que lo descarté y anoté mentalmente que lo revisaría al día siguiente. Pero mientras volvía, empecé a escuchar algo a lo lejos. Me detuve y grité pidiendo a quien estuviera cerca que se identificara. El sonido no se acercaba ni se hacía más fuerte, pero sonaba exactamente como un hombre diciendo miau, miau, en un tono monótono muy extraño. Por extraño que parezca, era casi como ese tipo de South Park con el electrolaringe, Ned. Me desvié del sendero en la dirección de la que creía que provenía, pero nunca logré acercarme. Era como si viniera de todas las direcciones. Finalmente, el sonido se fue apagando y terminé regresando al centro de visitantes. No volvimos a recibir reportes similares, y aunque regresé a esa zona, nunca volví a escuchar ese sonido exacto. Supongo que pudo haber sido algún niñato estúpido molestando a la gente, pero hasta yo tengo que admitir que fue realmente extraño. Así que esto se convirtió en un enorme muro de texto, y por ello me disculpo. Quería llegar a las historias que me contó mi amigo, y tiene algunas muy buenas, así que las publicaré mañana por la noche. También tengo algunas propias que creo que les gustarán. Lamento mantenerlos en suspenso nuevamente. Espero que las historias aquí compensen y les ayuden a pasar las próximas 24 horas hasta que pueda volver a publicar. Edit. Como parece que a todos les gustaría escuchar más, mañana escribiré todas las historias que pueda y haré una publicación enorme. Incluiré las historias de mi amigo y veré si logro contactar a algunas personas más que puedan tener cosas interesantes que contar. Simplemente no estaba seguro de cómo se sentirían acerca de enormes muros de texto, pero si a todos les parece bien, publicaré muchas historias. Bueno, una vez más, ustedes me han dejado impresionado con la cantidad asombrosa de respuestas a mis historias. No hay forma de responder a cada uno individualmente, así que voy a abordar algunas cosas comunes nuevamente y luego continuar con las historias. Escribiré tantas como se me ocurran, además de las historias de mi amigo, y probablemente no actualizaré hasta que tenga la oportunidad de responder algunas preguntas que yo mismo tengo para mis superiores. Bien, estas son las preguntas comunes que he notado. Lamentablemente, no me siento cómodo hablando de dónde trabajo exactamente. En realidad,
Algunas de las cosas que he mencionado aquí podrían meterme en muchos problemas, o incluso hacer que me despidan, así que es mejor que no discuta demasiado. Lo que sí puedo decir es que estoy en Estados Unidos, en una zona que abarca una gran extensión de naturaleza salvaje. Estamos hablando de cientos de kilómetros de denso bosque, con una cadena montañosa y algunos lagos. Todavía hay un gran interés por las escaleras, y, afortunadamente para ustedes, mi amigo tiene una historia que creo les interesará mucho. La comentaré más al final de esta actualización. En cuanto a si he pensado o no en preguntarle a mis superiores sobre ellas, sí lo he hecho, pero nuevamente, no quiero arriesgar mi trabajo. Sin embargo, uno de mis antiguos superiores ya no trabaja como oficial de SAR, y es posible que esté dispuesto a hablar conmigo sobre el tema. Hablaré con él más adelante en la semana y les haré saber qué resulta de eso. En lo que respecta a consejos para convertirse en oficial de SAR, creo que el mejor consejo que puedo dar es que se pongan en contacto con la oficina local del Servicio Forestal para ver si ofrecen cursos de entrenamiento o cuáles son las calificaciones necesarias. Llevo años haciendo esto y comencé como voluntario ayudando en operaciones de SAR. Es un gran trabajo, a pesar de las situaciones trágicas ocasionales, y no querría hacer otra cosa. Bien, pasemos a las historias. La primera ocurrió en un caso en el que salí apenas terminada mi formación, aún siendo muy nuevo en todo esto. Antes de aceptar este trabajo, fui voluntario, así que tenía una idea básica de qué esperar. Pero en esas llamadas generalmente se trata de encontrar personas perdidas, después de que los veteranos han hallado señales de su presencia. Como oficial de SAR, salimos a atender todo tipo de casos, desde mordeduras de animales hasta ataques cardíacos. Este caso se reportó temprano en la mañana por una pareja joven que estaba en uno de los senderos que bordea el lago. El esposo estaba completamente histérico, y realmente no podíamos entender lo que estaba pasando. Se oía a la mujer gritando de fondo, y él nos suplicaba que subiéramos enseguida. Cuando llegamos, lo vemos abrazando a su esposa, y ella tiene algo en brazos. Ella grita de manera espantosa, casi como si fuera un animal, y él solloza desconsoladamente. Al vernos, él nos grita que les ayude, que por favor mandemos una ambulancia enseguida. Obviamente no podemos simplemente conducir una ambulancia por un sendero peatonal, así que le preguntamos si su esposa necesita ayuda o si puede caminar por sí sola. Él, aún en histeria, logra decirnos que no es su esposa la que necesita auxilio. Me acerco mientras uno de los veteranos intenta calmarlo y le pregunto a la mujer qué sucede. Ella se mece, sosteniendo algo, y sigue gritando sin cesar. Me agacho y veo que lo que tiene en brazos la cubre de sangre. Ahí es cuando noto el portabebés en su delantera y se me hunde el corazón. Le pido que me explique qué está pasando, y, tratando de forzar suavemente la apertura de sus brazos para poder ver lo que sostiene, descubro que es su bebé, obviamente muerto. Su cabeza está aplastada de un lado y está cubierto de rasguños. He visto cadáveres antes, pero algo en toda esta situación me golpea profundamente. Tengo que tomarme un segundo para recomponerme. Me levanto y voy a buscar a uno de los otros veteranos que está parado cerca. Le digo que es un niño muerto, y él me da una palmada en el hombro, diciéndome que se encargará de ello. Nos tomó más de una hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que intentábamos quitarle el niño, ella se alteraba y nos decía que no podíamos llevárselo, que él estaría bien si simplemente la dejábamos sola para que él la consolara. Pero al final, uno de los veteranos logró calmarla y nos entregó el cuerpo. Lo llevamos al área médica, pero cuando llegaron los paramédicos, nos dijeron que jamás habría habido alguna esperanza de salvarlo. Había muerto al instante por el trauma en la cabeza. Era muy amigo de una de las enfermeras que los recibió en el hospital, y ella me contó después lo que había pasado. Resulta que la pareja había estado caminando con el bebé en el portabebés y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El padre tomó al niño en brazos
mirando hacia un pequeño barranco al costado del sendero. La madre se acercó para pararse junto a él, pero terminó pisando un área de tierra suelta y tropezó. Cayó contra el padre, quien dejó caer al niño, que terminó cayendo unos 6 metros, aproximadamente 20 pies, por ese pequeño barranco hasta las rocas del fondo. El padre bajó para recoger al niño, pero él había caído directamente sobre su cabeza y ya estaba muerto para cuando lo encontró. El bebé tenía apenas unos 15 meses. Fue un accidente totalmente fortuito, una serie de eventos que se unieron para dar el peor desenlace posible. Probablemente fue una de las llamadas más horribles en las que he estado. No he visto muchas mordeduras de animales en mi tiempo como oficial de SAR, principalmente porque no hay muchos animales en la zona. Aunque hay osos en el área, tienden a mantenerse bastante alejados de la gente y avistarlos es muy inusual. La mayoría de los animales que se ven son pequeños, como coyotes, mapaches o zorrillos. Sin embargo, lo que sí vemos con frecuencia son alces. Y déjenme decirles, los alces son unos cabrones de verdad. Persiguen a cualquiera por cualquier motivo, y Dios te ayude si te interpones entre una hembra y su cría. Una de las llamadas más divertidas fue la de un hombre que fue perseguido por un alce macho absolutamente enorme y quedó atrapado en lo alto de un árbol. Nos tomó casi 1 hora bajarlo, y cuando finalmente estuvo en tierra firme de nuevo, me miró y dijo: «Joder, esos cabrones se ven enormes de cerca». Supongo que esa no es realmente una historia de terror, pero aún nos reímos de ese caso. Honestamente, no sé cómo había olvidado esta historia, pero es, de lejos, lo más aterrador que me ha pasado. Supongo que quizás he intentado olvidarla tanto tiempo que no vino a mi mente de inmediato. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en el bosque, nunca quieres permitirte sentir miedo de estar solo o en medio de la nada. Por eso, cuando tienes experiencias como esta, tiendes a olvidarlas y seguir adelante. Hasta la fecha, es la única cosa que me ha hecho considerar seriamente si este trabajo es el adecuado para mí. No me gusta hablar mucho de ello, pero haré lo posible por recordarlo todo. Según recuerdo, esto sucedió justo al final de la primavera. Fue una típica llamada por un niño perdido. Una niña de 4 años se había alejado del campamento familiar y llevaba desaparecida aproximadamente 2 horas. Sus padres estaban completamente abatidos y nos dijeron lo que hacen la mayoría de los padres: «Mi niña nunca se alejaría. Es tan buena en quedarse cerca. Nunca ha hecho algo así antes». Aseguramos a los padres que haríamos todo lo posible por encontrarla, y nos dispersamos en una formación de búsqueda estándar. Estaba emparejado con uno de mis buenos amigos, y conversábamos de manera casual mientras caminábamos. Sé que suena insensible, pero cuando llevas tanto tiempo en esto, te desensibilizas. Se vuelve la norma, y creo que en cierta medida tienes que aprender a desensibilizarte para poder trabajar en este empleo. Buscamos durante unas buenas 2 horas, extendiéndonos mucho más allá de donde pensamos que podría estar, y salimos de un pequeño valle cuando algo nos hace detenernos al unísono. Nos quedamos paralizados y nos miramos. Se sintió casi como si un avión se despresurizara. Me zumban los oídos y tengo la extraña sensación de haber caído unos 3 metros, alrededor de 10 pies. Empiezo a preguntarle a mi compañero si lo sintió, pero antes de que pueda hacerlo, escuchamos el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Es casi como el de un tren de carga pasando justo sobre nosotros, pero venía de todas las direcciones a la vez, tanto de arriba como de abajo. Él me grita algo, pero no logro oírlo por encima de ese estruendo ensordecedor. Naturalmente, asustados, miramos alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido, pero ninguno de los dos ve nada. Por supuesto, mi primera idea fue la de un derrumbe, pero no estamos cerca de ningún acantilado y, aun si lo estuviéramos, ya nos habría alcanzado. El sonido continuó sin cesar y tratábamos de gritar el uno al otro, pero incluso estando cerca no se oía nada más que ese ruido. Luego, tan repentinamente como comenzó, se detuvo, como si alguien hubiera lanzado un interruptor y lo apagara.
Nos quedamos quietos por un segundo, y poco a poco volvieron los sonidos normales del bosque. Mi compañero me pregunta qué diablos acaba de pasar, pero yo simplemente me encogí de hombros y nos quedamos mirándonos un minuto. Me conecto a la radio y pregunto si alguien más acaba de oír el fin del maldito mundo, pero nadie más lo escucha, a pesar de que estábamos a gritos de distancia entre nosotros. Mi amigo y yo simplemente lo dejamos pasar y seguimos. Aproximadamente una hora después, todos revisamos las radios y nadie había encontrado a la niña. La mayoría de las veces no buscamos cuando oscurece, pero como no teníamos ninguna pista sobre ella, algunos de nosotros decidimos continuar, incluyéndome a mí y a mi compañero. Permanecimos juntos y la llamábamos cada 2 minutos. En ese momento, tenía la esperanza, casi desesperada, de encontrarla, porque aunque quizás no me gusten los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad es terrible. El bosque puede ser intimidante para los niños a la luz del día. De noche, bueno, es una bestia completamente distinta. Pero no veíamos ningún signo de ella ni recibíamos respuesta, y alrededor de la medianoche decidimos dar la vuelta y regresar al punto de encuentro. Estábamos a mitad de camino cuando mi compañero se detuvo y enfocó su linterna a la derecha, hacia un espeso matorral de árboles muertos, o grupo de árboles caídos. Le pregunto si ha escuchado alguna respuesta, pero él me dice que espere un segundo y escuche. Lo hago, y a lo lejos, puedo oír lo que suena como un niño llorando. Ambos llamamos el nombre de la niña y esperamos alguna respuesta, pero solo se escucha un llanto muy débil. Nos dirigimos hacia ese matorral y lo rodeamos, llamándola una y otra vez. Mientras nos acercábamos al sonido, empecé a sentir una extraña sensación en el estómago y le dije a mi compañero que algo no estaba bien. Él me dijo que lo sentía igual, pero no logramos descubrir qué era. Nos detenemos en el lugar y volvemos a llamar su nombre. Y al mismo tiempo, ambos lo entendemos. El llanto se repite en bucle. Es el mismo. Pequeño sollozo entrecortado, luego un gemido, seguido de un leve suspiro, repetido una y otra vez. Es exactamente igual cada vez, y sin decir una palabra más, ambos empezamos a correr. Es la única vez que he perdido completamente la compostura, pero algo en eso era tan increíblemente incorrecto, y ninguno de los dos quiso quedarse allí más. Cuando regresamos al punto de encuentro, preguntamos si alguien más había oído algo extraño, pero nadie sabía de qué hablábamos. Sé que suena algo anticlimático, pero esa llamada me afectó profundamente durante mucho tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos rastro de ella. Seguimos pendientes de su paradero y de todas las demás personas que jamás logramos encontrar, pero francamente dudo que algún día hallemos algo. De las llamadas por personas desaparecidas en las que he participado, solo unas pocas han resultado en una desaparición completa, es decir, sin rastro alguno de la persona y sin hallarse su cadáver. Pero a veces, encontrar un cuerpo solo genera más preguntas que respuestas. Aquí les presento algunos de los cuerpos que hemos encontrado y que se han vuelto infames en nuestro equipo. Un adolescente. Sus restos se recuperaron casi un año después de su desaparición. Encontramos la parte superior de su cráneo, 2 huesos de sus dedos y su cámara a unos 64 kilómetros de donde fue visto por última vez. Lamentablemente, la cámara estaba destruida. Un hombre mayor. Solo hallamos la pelvis de un hombre que había desaparecido un mes antes. Un niño de 2 años. Se encontraron la mandíbula inferior y el pie derecho de este pequeño en el pico más alto de una cordillera en la parte sur del parque. Una niña de 10 años con síndrome de Down. Su cuerpo fue hallado a unos 32 kilómetros de donde había desaparecido. Había muerto de hipotermia 3 semanas después de perderse, y todas sus ropas estaban intactas, excepto sus zapatos y su chaqueta. En la autopsia, encontraron bayas y carne cocida en su estómago.
El forense comentó que parecía como si alguien la hubiera estado cuidando. Nunca se identificaron sospechosos. Un bebé de 1 año. Su cuerpo congelado fue encontrado una semana después de desaparecer, dentro del tronco hueco de un árbol, a unos 16 kilómetros de la última zona donde se le vio. Se encontró leche fresca en su estómago, pero su lengua había desaparecido. Una niña de 3 años. Solo se encontró una vértebra y la rótula derecha, en la nieve, a casi 32 kilómetros del campamento en el que su familia estuvo el verano anterior. Ahora pasemos a un par de historias que me contó mi amigo. Mencioné que a todos les interesaban las escaleras, y tienen suerte. Él ha tenido un encuentro más cercano con ellas. Aunque no tiene ninguna explicación para lo que son, sí tiene un poco más de experiencia al respecto que yo. Mi compa, que ha sido oficial de SAR durante unos 7 años, comenzó siendo estudiante universitario de 2º año. Tuvo una experiencia muy similar cuando se topó por primera vez con las escaleras. Su instructor le dijo casi lo mismo que me dijeron a mí, que nunca se acerque, toque o suba por ellas. Durante el primer año, él hizo justamente eso, pero, al parecer, su curiosidad pudo más, y en una llamada se separó de la línea para ir a investigar un juego de escaleras. Dijo que estaban a unos 16 kilómetros del sendero por donde había desaparecido una adolescente, y los perros seguían un rastro. Estaba solo, rezagado respecto al grupo principal, cuando vio un juego de escaleras a su izquierda. Parecían de una casa nueva, ya que la alfombra estaba inmaculada y era blanca. Relató que al acercarse, no sintió nada distinto ni escuchó ruidos extraños. Esperaba que algo sucediera, como sangrado por los oídos o colapsar, pero se situó justo al lado y no sintió nada fuera de lo normal. Lo único, dijo, que le pareció extraño fue que no había absolutamente ningún tipo de suciedad en los escalones, ni tierra, ni hojas, ni polvo, nada. Tampoco se notaban señales de actividad animal o de insectos en el área inmediata, lo cual le resultó inquietante. No parecía que algo los evitara, sino que estaban ubicados en una parte relativamente desolada del bosque. Tocó la escalera y no sintió otra cosa que esa sensación pegajosa típica de una alfombra nueva. Con la radio encendida, subió despacio. Dijo que fue aterrador, porque, dada la mala fama de estos escalones, no estaba seguro de qué le ocurriría. Bromeó diciendo que, por un lado, esperaba ser teletransportado a otra dimensión, y por el otro, que apareciera un ovni de repente. Pero llegó a la cima sin mayores incidentes y se quedó allí mirando alrededor. Sin embargo, comentó que cuanto más tiempo permanecía en el último escalón, más sentía que estaba haciendo algo muy, muy mal. Lo describió como la sensación que se tiene al estar en una parte de un edificio gubernamental en la que no deberías estar, como si en cualquier segundo alguien viniera a arrestarte o a dispararte en la nuca. Trató de restarle importancia, pero la sensación se intensificó hasta que se dio cuenta de que ya no podía oír nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido y ni siquiera podía oír su propia respiración. Fue como un tinnitus extraño y terrible, pero aún más opresivo. Bajó de nuevo y se reincorporó a la búsqueda, sin mencionar lo sucedido. Pero, dijo, lo más raro vino después. Su instructor lo esperaba en el centro de visitantes cuando terminó la jornada, y lo acorraló antes de que pudiera irse. Con una mirada de intensa ira le dijo, «Te subiste a ellos, ¿no?» Mi amigo aclaró que no fue formulado como pregunta, y preguntó cómo lo supo. El instructor simplemente negó con la cabeza. «Porque no la encontramos. Los perros perdieron su rastro». Mi compañero preguntó qué tenía que ver eso, y el instructor le cuestionó cuánto tiempo había estado en las escaleras. Mi amigo respondió que no más de 1 minuto. Entonces, el instructor le dio una mirada tan terrible y vacía que le dijo que, si alguna vez volvía a subirse a otro juego de escaleras, lo despedirían. Inmediatamente. El instructor se marchó, y creo que desde entonces nunca ha respondido a ninguna de las preguntas que mi amigo le ha hecho sobre ello.
Mi amigo ha participado en muchos casos de personas desaparecidas, en los que nunca se halló rastro alguno. Mencioné a David Paulides, y mi amigo confirmó que, en su mayor parte, esas historias son veraces. Comentó que, la mayoría de las veces, si la persona no se encuentra de inmediato, o bien nunca se encuentra o se descubre semanas, meses, o incluso años después, en lugares a los que físicamente no podría haber llegado. Una historia que me contó y que realmente se destacó, involucraba a un niño de 5 años con una grave discapacidad mental. El niño desapareció de una zona de picnic a finales del otoño. Además de su discapacidad mental, tenía problemas físicos, y sus padres insistían una y otra vez en que era imposible que se hubiera perdido por sí solo. Era impensable. Alguien tuvo que habérselo llevado. Mi amigo dijo que buscaron a este niño durante semanas, extendiéndose varios kilómetros más allá del área habitual, pero era como si él nunca hubiera estado allí. Los perros no lograban captar su olor en ninguna parte, ni siquiera en el área de picnic de donde aparentemente desapareció. La sospecha recaía sobre los padres, pero estaba claro que estaban destrozados y no habían hecho nada siniestro con su hijo. La búsqueda se concluyó aproximadamente un mes después, y mi amigo dijo que, para el invierno, casi todos lo habían olvidado. Luego, durante una operación de entrenamiento en la nieve, en uno de los picos más altos, se topó con algo en la nieve. Dijo que, al principio, lo vio desde lejos y, al acercarse, se dio cuenta de que era una camisa, congelada y asomándose parcialmente de la nieve suelta. La reconoció como la del niño, por un patrón distintivo. A unos 18 metros de distancia, encontró el cuerpo del niño, parcialmente enterrado en la nieve. Mi amigo afirmó que no había forma de que el niño hubiera estado muerto más de unos días, a pesar de haber estado desaparecido casi 3 meses. El niño estaba encogido alrededor de algo, y cuando mi amigo apartó la nieve para ver qué era, casi no podía creer lo que veía: un gran bloque de hielo, tallado de forma tosca para parecer, en cierto modo, una persona. El niño lo sostenía tan fuerte que había sufrido congelación en el pecho y las manos, lo que mi amigo pudo notar a pesar de la descomposición. Radiocontestó al resto del equipo, y retiraron el cuerpo de la montaña. Resumiéndolo, no había forma de que este niño hubiera sobrevivido casi 3 meses por su cuenta, o de que hubiera llegado a ese pico. No existía posibilidad física de que caminara casi 80 kilómetros y terminara en la cima de una maldita montaña. Además, no había nada en su estómago ni en su colon. Nada, ni siquiera agua. Era como, según dijo mi amigo, que el niño había sido borrado de la faz de la tierra, puesto en animación suspendida y depositado en esa montaña meses después, para morir de hipotermia. Esa historia aún lo atormenta. La última historia que compartiré de él ocurrió relativamente hace poco, apenas unos meses atrás. Estaban realizando un reconocimiento en busca de pumas, ya que en los últimos días se habían reportado varios avistamientos. Uno de nuestros trabajos es inspeccionar las áreas donde se ven estos animales para asegurarnos de poder advertir a la gente y cerrar esos senderos, si es necesario. Él estaba solo, en una zona muy densamente boscosa del parque, hacia el crepúsculo, cuando escuchó lo que parecía el grito de una mujer a lo lejos. Como muchos saben, cuando un puma ruge, suena casi exactamente como si estuvieran asesinando brutalmente a una mujer. Es inquietante, pero lejos de ser anormal. Mi compañero radio transmitió para avisar a la central que había oído uno y que continuaría para tratar de determinar dónde comenzaba su territorio. Escuchó el grito de puma un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó el área aproximada de su dominio. Estaba a punto de regresar cuando oyó otro grito, esta vez a solo unos metros de él. Por supuesto, se asustó y comenzó a regresar a un ritmo mucho más rápido, ya que lo último que quería era encontrarse cara a cara con un puma y ser despedazado. Mientras volvía por el sendero, el grito lo seguía y tuvo que trotar. Cuando estaba a aproximadamente 1,6 kilómetros de la central,
El grito se detuvo y se giró para ver si lo seguía. Ya casi era de noche, pero dijo que, en la distancia, justo antes de que el camino doblara, pudo ver lo que parecía una figura masculina. Llamó a esa persona, advirtiéndole que los senderos estaban cerrados y que debía regresar al centro de visitantes. La figura se quedó quieta y mi compañero se acercó. Cuando estuvo a unos 9 metros, la figura dio, según lo describió, un paso increíblemente largo hacia él y dejó escapar el mismo grito que mi compañero había estado escuchando. Mi amigo ni siquiera dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió corriendo de regreso a la central, sin mirar atrás. Para cuando llegó, el grito ya se había internado de nuevo en el bosque. No lo mencionó a nadie más, solo dijo que había un puma en la zona y que tendrían que cerrar esos senderos hasta localizar y reubicar al animal. Voy a terminar esta entrada aquí, ya que se ha convertido en un enorme muro de texto. Mañana por la mañana salgo en una operación de entrenamiento anual, así que estaré fuera hasta principios de la próxima semana. Me reuniré con muchos exinstructores y compañeros que trabajan en otras zonas del parque, y preguntaré por cualquier historia que quieran compartir. Estoy muy contento de que les interesen mis relatos, y una vez que regrese de esta operación, seguiré compartiéndolos.